¿Se cumple o no el programa de precios cuidados y quiénes son los organismos o las entidades que debieran controlar precisamente su cumplimiento? Algunas provincias ya están tomando medidas, el caso de la provincia de Buenos Aires. Para analizar este tema ya saludamos a Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Vero? Sí, efectivamente hay mucha preocupación por este tema. De hecho, están citadas para el viernes 7 grandes empresas del rubro de alimentación por incumplimiento de precios cuidados. Pero esto tiene que ver también con cómo se hacen los controles, ¿no? Y esto me parece que tiene mucho que ver con un proyecto de ley que se está debatiendo o que se está presentando. Exactamente. Y también saludamos a Pedro Peretti. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, bien. Bien. Bueno, exactamente tiene que ver con lo que planteaba, la preocupación que hay en el gobierno, que planteaba Rulo, que es el control de la política de precios del gobierno. Para lo cual, el senador provincial de Buenos Aires, Paco Durañona, presentó un proyecto de precios justos para que los municipios se incorporen al control de precios en la República Argentina y específicamente en la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito de acción que tiene este proyecto. Es muy importante esto, porque la Argentina es un país en donde hay un montón de leyes o un montón de disposiciones, pero que no se controla. ¿Cómo se controlan los precios en el interior profundo? La única manera es incorporar a los municipios el control del precio, que es la primera ventanilla que tienen los consumidores y los pobladores del interior de la República Argentina. Esta reforma que plantea Paco, la ley 13.133, es muy importante porque le da al municipio la potestad de sancionar a aquel que no cumple el acuerdo de precios, que está en línea con la preocupación que tiene el gobierno y que por eso convocó a las 7 empresas que decía el Rulo. Ahora, es un proyecto que tiene que sortear con éxito su paso por la legislatura bonaerense todavía. Sin embargo, ya anticipadamente algunos intendentes, el caso de Julio Garro de La Plata, el caso de Guillermo Montenegro en Mar del Plata y otros intendentes del PRO, de Juntos por el Cambio, dicen que ellos no van a salir a controlar. Porque defienden los intereses de esas 7 empresas y no los intereses de los consumidores. Eso hay que ponerlo muy claro, porque acá hay que ver de qué lado del mostrador se para cada uno. O defender los intereses de los consumidores y del pueblo y tratar de preservar el salario, y tratar de preservar el consumo. No nos olvidemos que el consumo es el principal motor del crecimiento que ha tenido la Argentina. En este 10.6 de crecimiento que tuvimos el año pasado, el principal factor de crecimiento es el consumo interno. Debemos preservarlo y ampliarlo, y por eso el gobierno pone tanto énfasis dando suplementos de salarios y de jubilaciones como se ha dado. Entonces, me parece muy importante que la gente tenga en cuenta quién defiende el bolsillo de la gente y quién defiende el bolsillo de las empresas. Estos intendentes defienden el bolsillo de las empresas. El proyecto de Paco Durañona defiende el bolsillo de los consumidores. Está claro que en todas estas políticas el problema central pasa por la instrumentación. Porque como decía recién Pedro, hay leyes, pero no se cumplen. Si no se cumplen no tiene sentido. La ley de góndola no se está cumpliendo. El tema de precios cuidados, en un ratito vamos a estar ampliando de qué se trata este problema y esta convocatoria de comercio interior. Pero claramente hay maniobras para no cumplir donde se debe cumplir el precio cuidado, que son los grandes hipermercados, y se desvía el precio hacia otros lugares donde no se cumple el precio cuidado y se aumentan los precios. Bueno, ahí es donde tiene que actuar la autoridad de mayor cercanía, que es el municipio. Y realmente además, renunciar a eso es desentenderse de la preocupación de los consumidores y la preocupación por la inflación. es desentenderse del bienestar general. Además, hay que darle a los municipios el poder de policía, el poder actuar. O sea, esta ley pone posibilidad de aplicar multas, de cierre de comercio, de decomiso, castiga al reincidente y trata de controlar que realmente el interior acceda a los mismos precios que se puede acceder en capital y que todo el país sea uniforme en esto. Es muy importante esto. Es muy importante que lo tengan en cuenta y ojalá la legislatura de la provincia de Buenos Aires le dé curso a esto, porque es defender el bienestar de toda la población. Y además pienso, ¿no? También es necesario que haya una articulación entre la nación, la provincia y los municipios. Digo, si no se puede articular con el control de precios, bueno, entonces estamos muy lejos de ser un país federal. Eso es clave. Porque uno, ¿qué es lo que ve en la lucha antiinflacionaria? Que por ahí se lo ve al secretario de Comercio Interior muy solo. La lucha antiinflacionaria tiene que ser del conjunto del país. Deben estar involucrados los municipios, las gobernaciones y la nación. No es solamente un deber de la macroeconomía
conseguir la estabilización de precios. Pero además, me pregunto, si los intendentes son los que dan las habilitaciones a los comercios, hacen los controles de seguridad, digo, ¿por qué hay intendentes que habilitan comercios pero se niegan a controlar los precios? Porque no defienden los intereses de sus ciudadanos, defienden los intereses de estas grandes empresas. Esto es muy importante, porque acá lo que está en juego es el salario. El salario está directamente vinculado con el precio de los alimentos. Más aumentan los alimentos, menos poder adquisitivo tiene el salario. Por lo tanto, es muy importante cuidar los precios. Y esa debe ser una tarea de todo un gobierno, no de solamente el secretario de Comercio Interior. Hay un problema muy relacionado con todo esto, que es el tema de cuando se vicia la política de intentar simplemente echarle la culpa a otro y no hacerse cargo de las responsabilidades propias, ¿no? Es decir, bueno, la inflación es un problema nacional, entonces no es mío. A veces un pasito más y apostar al fracaso también. Bueno, sí, claro, va de la mano de eso, pero entonces es no hacerse cargo de eso. Y como te indican muchas veces con respecto a los intendentes, hay lo que son bien vistos y lo que son mal vistos por su población. Lo que le interesa a la gente es que el intendente siga siendo un vecino más y se ocupe de las cuestiones como si fuera, que no deje de ser un vecino más, ¿no? Y que tenga las mismas preocupaciones. Ahora, y los gobernadores también, porque hay muchos gobernadores que se desentienden de la lucha antiinflacionaria, como si fuera una cuestión de la nación. Es también muy importante que los gobernadores entiendan que también es responsabilidad de ellos que la Argentina se pueda controlar como corresponden los precios y las regulaciones, porque hay un profundo ataque a todo tipo de control. Quieren poner que el control es igual a la intervención de los mercados o a la intervención del Estado. Y son dos cosas absolutamente distintas. Un Estado que no pesa ni mide es un Estado que no controla y es un Estado que no se puede gestionar. Para gestionar como corresponde hay que pesar y medir. Esa es una clave, por eso es muy importante este proyecto de Paco Durañona.